Hola, buenas tardes, buenos días, Buenos días, buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, pues comienzo, ¿no? Sí, se ve perfecta la pantalla. Muy bien, gracias. Bueno, pues gracias por conectaros a esta charla. Mi nombre es Javier y voy a presentaros brevemente Compliance as Code y el caso concreto de las tecnologías que hay en Azure, en la cloud de Microsoft, para implementar esto. Muy brevemente, ¿quién soy? Bueno, pues me llamo Javier Jerónimo, trabajo como arquitecto de ciberseguridad en cloud para el centro corporativo del Grupo Santander en el área de Global CISO. Y aquí, bueno, pues me lo estoy pasando muy bien con este asunto de la seguridad en cloud en medio de esta transformación que está teniendo el Grupo Santander. Y bueno, yo tengo un background de ingeniero del software, programador, y eso no se deja de ser nunca. Y lo vais a ver, yo creo que un poco reflejado en esta presentación. Ahora, pues bueno, mi rol es el de arquitecto en ciberseguridad, pero seguiré siendo programador el resto de mi vida. Es algo que me acompañará siempre. Compliance as Code. ¿Qué es esto de Compliance as Code? Pues no es más que una manera de implementar reglas de cumplimiento por código, pero también allí donde se encuentra el código. Cuando hablamos de cumplimiento, pues tenemos que pensar en todos los niveles de una aplicación. En la base de datos, reglas que puedan aplicar a los datos que almacenamos en ella, y datos que sean sensibles, que no todo el mundo puede ver o que tengan un tratamiento especial. El propio código de la aplicación, aquí es donde es más evidente, ¿no? Pues un código que no tenga vulnerabilidades, por ejemplo, de seguridad, pero también la infraestructura. Además, estamos inmersos en un mundo en el que se habla de everything as code, todo es código hoy en día, y las aplicaciones eran código, evidentemente, pero hoy en día es código la red sobre la que se despliegan los sistemas, cómo se aprovisionan esas máquinas virtuales, si utilizamos IAs, o cómo se configuran los parámetros de un PAS que utilicemos, las medidas de seguridad de la red, las reglas de un cortafuegos, los security groups, el modelo de roles que se utiliza para conceder permisos. Hay organizaciones maduras donde todo esto es código y se gestiona como código, y por tanto pues se prueba, se despliega, se monitoriza. Y después, bueno, pues tenemos todas las variantes de cumplimiento que derivan de usar open source, ¿no? En las compañías, licencias, etcétera. Entonces, claro, cuando hablamos de Compliance as Code tenemos que tener en cuenta todo lo que puede ser código en una compañía, ¿no? Y en Compliance as Code hablan de tres facetas: prevenir, detectar y remediar. eh, y son bastante evidentes, ¿no? Por una parte quieres evitar que algo que no cumple con tu norma acabe en producción y suponga pues un riesgo para tus sistemas. Quieres poder detectar si se están produciendo desviaciones con respecto a esa norma, porque ya sabemos que hay muchas formas de hacer un cambio en producción, y más en nube, ¿no? Donde tienes un portal web, un API, una serie de líneas de comandos pues, en formato de CLIs o de PowerShell. Para hacer los cambios, puedes hacer cambios a mano, puedes utilizar un despliegue automatizado con un orquestador. Hay muchas formas de hacer cambios y por tanto detectar, aunque estás intentando prevenir que los cambios se produzcan, pues detectar que hay algo no conforme es importante. Y hay otra faceta de remediación. Puede que quieras revertir un cambio porque sobrepase una línea roja muy importante para ti, o simplemente porque quieras complementar un despliegue con más una configuración adicional, ¿no? Pues añadir una configuración de monitorización si no existe, este tipo de cosas, ¿no? Yo personalmente sí, veo que tenemos que irnos lo más posible a la izquierda en este proceso, siempre intentar prevenir, y ahora profundizaré un poco en esta idea.
Porque prevenir no es solo denegar, prevenir también es formar a las personas que tienen que hacer, que tienen que implementar ese código. Entonces, beneficios que es que se comentan sobre el Compliance as Code. Uno fundamental, y además es un término que utilizamos mucho aquí en el Grupo Santander, que es el de One Team, el de romper los silos. Pues un beneficio de utilizar esta aproximación a comprobar el cumplimiento es que rompemos el silo que hay entre los desarrolladores y los equipos de gestión de riesgos. Al final, quienes hacen los assessment de los riesgos, al igual que en DevOps, haces que trabajen todos con las mismas tecnologías porque todo es código, pues aquí pasamos a tener ese mismo beneficio. El cumplimiento pasa a ser código, pasa a estar donde está el código de las aplicaciones, el código de la infraestructura. Y eso es una buena ventaja porque esos dos equipos pasan a tener que interactuar más entre ellos. Estandarizas y tienes una consistencia a nivel de organización, porque al tener definidas las cosas por código es más fácil aplicarlas de forma consistente, porque están definidas en código, no dependen de que una persona aplique una cierta configuración en un entorno sí o en otro no. Y además escala tanto como están escalando los entornos de IT en nube, ¿no? Pues, la agilidad que se le presupone a estos entornos de nube, la escala, la elasticidad que tienen estos entornos, la gran escala y lo rápido que pueden crecer, pues es algo que obtienes tú también cuando tienes tus normas de cumplimiento implementadas en el código o por código, ¿no? Y al final tiene un impacto en el coste, igual que en otras áreas. Puedes hacer más con menos personas porque te apoyas completamente en la automatización, incluso para tus tareas de cumplimiento, ¿no? Y por último, es continuo. Es continuo y se puede medir, porque al ser un cumplimiento definido por código, puedes tener un assessment, quizá no continuo, esa palabra no me gusta mucho, es un assessment muy frecuente de cómo está el nivel de cumplimiento en tus activos y sobre todo lo puedes medir, ¿no? Porque al tener una definición por código objetiva, pues puedes definir unas pruebas tanto sobre la propia medición, sobre los resultados que tienen que arrojar, ¿no? Y aquí os quería presentar ahora un diagrama de un libro que me gusta presentar, de Agile Testing, que me gusta bastante, porque me gusta, bueno, este libro básicamente organiza los tipos de pruebas en 4 cuadrantes, dependiendo de si son pruebas más orientadas al negocio o más puramente técnicas, si son pruebas, y aquí es donde me parece muy importante, si son pruebas que apoyan al equipo de desarrollo, les sirven de soporte y de guía, o si son pruebas que buscan criticar, revisar, validar un producto ya construido, ¿no? Y me parece curioso dónde ubican las pruebas de seguridad. Pensamos en compliance como pruebas de seguridad. Las ubica en el cuadrante 4, como podéis ver ahí, ¿no? Son pruebas muy tecnológicas. Y esto pues es más o menos evidente si pensamos en las típicas normas de cumplimiento, ¿no? Cifras o no cifras un dato, usas o no usas TLS 1.2, tienes o no tienes reglas de deny by default en firewalls, ¿no? Son reglas muy tecnológicas, pero que buscan criticar un producto, ¿no? Y suelen llegar tarde, ¿no? En el proceso de desarrollo. Y en cambio a la izquierda tenemos unas pruebas, y el mejor ejemplo son las pruebas del cuadrante 1, que son las que utilizan los propios desarrolladores. Un desarrollador cuando está creando su unidad de trabajo, pues hace pruebas unitarias para probar esa unidad, ¿no? Después hacen pruebas de componentes, hacen pruebas de integración, pero son pruebas que el propio equipo utiliza para hacer su propio trabajo, para asegurarse de que lo que están entregando está correcto, ¿no? Y yo cuando veo este cuadrante y veo las pruebas de seguridad muy a la derecha, lo primero que pienso es que deberían ser unas pruebas que dieran soporte al equipo de desarrollo, que estuvieran donde trabaja el equipo de desarrollo y con lo que trabaja el equipo de desarrollo, ¿no? El código fuente. Entonces, me parece bastante curiosa este cuadrante. Claro, cuando hablamos de Compliance as Code y de que todo es código, ¿qué significa que todo es código? Pues dentro de un proceso de desarrollo típico, ¿no? Donde empezamos en un diseño y terminamos operando un producto en producción, hacemos un diseño, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad hacemos un modelo de amenazas de ese sistema.
Y esto lo podemos hacer pues en un Excel, lo podemos hacer en un diagrama, ¿no? Pintando cajas, o lo podemos hacer con una herramienta que tenga detrás una semántica, ¿no? Que genere un código que al final interpreta esa herramienta u otras, ¿no? Por ejemplo, el caso de Irius Risk, ¿no? Donde puedes tener incluso modelos de amenazas personalizados, componentes personalizados para tu organización, que al final tienen una semántica y un código por debajo con una serie de reglas que en base a ese código que se genera con el modelo de amenazas, pues te hacen un análisis de seguridad del sistema, ¿no? En infraestructura, código de aplicación, código de base de datos, pues ahí es más evidente, ¿no? Hay muchas herramientas para hacer análisis estático de código, análisis dinámico de código, ya sea de un código de aplicación Java, no de JS, o de código de infraestructura en Terraform, o en Chef, Ansible, o el lenguaje o el framework que utilicemos. Ahí es más evidente, ¿no? Que el Compliance as Code tiene que estar con el código. Yo tengo unos desarrolladores generando código Terraform o generando código Java las reglas de cumplimiento deberían estar en esas herramientas que utilizan esos desarrolladores. Deberían entender, formar parte de ese entorno de desarrollo que tienen, ¿no? Cuando hablamos de operación más a la derecha, pues esto es lo que hemos visto, ¿no? Revisión frecuente o continua de nuestras normas de cumplimiento, ¿no? Uso de herramientas tipo CSPM, ¿no? Para monitorizar el estado de la postura de seguridad de nuestros entornos, como Checkpoint, con CloudGuard, ¿no? El antiguo Dom9, o las Azure Policy, Config Rules en lambdas que puedas tener en Amazon, las propias reglas que tienen Azure Security Center o GuardDuty en Amazon. Son implementaciones, tecnologías que te permiten hacer una revisión continua, ¿no? del nivel de cumplimiento de tus sistemas. Y pongo un punto concreto para el momento del despliegue, porque aquí se ven las tres áreas, ¿no? Se ve el área en el que estás diseñando y construyendo el sistema, el momento en el que estás con el sistema en producción y puedes hacer una revisión continua del nivel de cumplimiento, pero tienes un punto intermedio que es el momento mismo del despliegue, donde puedes volver a comprobar si se van a cumplir esas normas que tenías. Y además es el último momento que tienes para evitar que algo que no cumple acabe en producción, ¿no? Y ahí pongo el ejemplo de las Azure Policy. Y siempre tienes la versión manual de todo esto, ¿no? Que es hacer revisiones de código, hacer revisiones de modelos, comprobar a mano para una auditoría y sacar evidencias de todo el cumplimiento que tienes, ¿no? Entonces, claro, Compliance as Code es todo lo que está encima de esa línea azul, ¿no? Entonces, claro, como decía, ¿no? Hay las tres grandes fases. Por una parte, puedes llevar el Compliance as Code al código mismo de los sistemas, infraestructura, aplicación, red, ¿vale? Allá donde está el código, allá donde están los desarrolladores, en las herramientas que ellos utilizan, dándoles formación, etcétera, de forma que previenes desde el origen, que es quien está creando ese código. Puedes poner un punto de comprobación de assessment en el momento mismo del despliegue y ahí, por ejemplo, implementar grandes líneas rojas, ¿no? No permito buckets S3 expuestos a Internet o no permito ciertos tipos de datos porque pues, a través de etiquetas sé el nivel de clasificación que tienen, pues no permito que estén sin cifrar, ¿no? Ahí puedes implementar grandes líneas rojas y, por supuesto, después puedes implementar una auditoría frecuente donde además tengas dashboards como los que hemos visto, ¿no? en otras presentaciones hoy, ¿no? Pues igual que puedes tener dashboards de coste, puedes tener dashboards de cumplimiento, ¿no? Y detectar desviaciones en el cumplimiento y hacer saltar alarmas como cualquier, si fuera un sistema, ¿no? en vivo. Y claro, aquí lo que planteo es, oye, el Compliance as Code es código, ¿no? Pues si es código, es código. Es decir, si es código, es software el cumplimiento en sí mismo, ¿no? Entonces hay que tratarlo como un componente software. Hay que probar ese componente software que estás desarrollando. Tienes que hacer pruebas de que efectivamente cuando dices que algo cumple o no cumple, pues cumple con lo que estás comprobando, ¿no? Que no tienes falsos positivos, falsos negativos. Tienes que tener un proceso de nuevas releases, ¿no? ¿Cómo llevas a producción ese nivel de cumplimiento? Porque tú puedes incrementar tu base de reglas de cumplimiento de una tacada, ¿no? En una subida a producción y de repente afectar al nivel de cumplimiento de un montón de organizaciones y generar un montón de alarmas, ¿no? Entonces,
por una parte, o sea, evidentemente no tienes que afectar al negocio, pero también pues, tienes que facilitar la adopción de esas nuevas reglas de cumplimiento por parte de los equipos IT, ¿no? O sea, no es simplemente te añado una nueva regla, la ves automáticamente en tu entorno de desarrollo o en el ALM o te deniega el despliegue en producción y ya está, ¿no? Y hay una comunidad, al final pues puedes tener errores en tu propia implementación, tienes que comunicar el roadmap, hay releases, hay un changelog que permita a los usuarios saber qué estás cambiando, ¿no? Y canales de soporte para que los usuarios de estas reglas de cumplimiento, que al final serán desarrolladores, entre otros, pues tengan conocimiento, ¿no? de lo que estás haciendo. Y bueno, esta es una diapositiva un poco caótica, ¿no? Pero sería el proceso de desarrollo. Y claro, aquí si lo piensas en todo el proceso de desarrollo, pues lo que he dicho, ¿no? Tienes un backlog, tienes que definir qué vas a hacer a nivel de cumplimiento, tienes que implementarlo y probarlo, tienes que hacer pruebas para no romper otras reglas de cumplimiento que pudieran tener dependencias en estas, tienes que preparar las releases y acordar cuándo incrementas esos esquemas, ¿no? de cumplimiento y desplegarlos y monitorizarlos. Y aquí hay una parte importante y es que la cloud es dinámica y la cloud cambia, el propio proveedor de nube cambia. Las propias los propios elementos fundacionales que pueda utilizar tu organización para construir la nube cambian en el tiempo y reglas de cumplimiento que tengas automatizadas pueden dejar de funcionar, pueden pasar de estar en verde a estar en rojo porque ha cambiado algo en el proveedor de nube o ha cambiado algo en los elementos fundacionales de los equipos de cloud, ¿no? Entonces tienes que hacer una monitorización de este componente software como si fuera cualquier otro componente, como si fuera un API, ¿no? Y habrá reglas de cumplimiento que en algún momento de comisiones, que no tengan más sentido, pues porque, pues no sé, por ejemplo, los storage accounts en Azure se cifran siempre en reposo desde una fecha determinada y algo no haga falta revisar si se están cifrando, ¿no? Porque es así. Entonces, al final, el compliance as code hay que revisarlo como si fuera un componente software, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo de las Azure Policy, ¿no? Decimos, bueno, pues queremos implementar controles preventivos, detectivos o correctivos en Azure y tenemos esta de tecnologías a nuestra disposición, ¿no? Entonces, ¿qué significa que el Compliance as Code implementado como Azure Policies sea un componente software? Pues que al final tengo que seguir un flujo de trabajo como si fuera un componente de software al uso, ¿no? Hago una rama, me hago un fork del repositorio, hago un desarrollo en local pues con el entorno más completo que tenga, Visual Studio Code, una extensión que me permite validar esas policies contra recursos, despliego las policies en un entorno de pruebas, lanzo recursos, veo si funcionan, salen en rojo o en verde, integro mis cambios y ahí puedo tener todo tipo de quality gates, verificación de los esquemas JSON, que es la sintaxis, ¿no? de esta tecnología, linters variados sobre el repositorio, pues que no borro determinados ficheros y genero markdown con documentación pues que sintácticamente es correcta. Puedo tener pruebas de verificación con automatismos tipo Terratest, ¿no? que me despliegan las políticas y me intentan desplegar recursos y ver si salen conformes o no conformes. Y puedo tener un continuous delivery, puedo dejarlo todo dispuesto para subir a producción, de forma que cuando acuerdo con los stakeholders simplemente pulso un botón y se despliega, ¿no? Y monitorizo. Veo si hay grandes cambios en el nivel de cumplimiento de los recursos con mis políticas. A lo mejor una política ha dejado de funcionar, tengo que hacer un rollback del propio despliegue, ¿no? O sea, al final es un componente software. ¿Y qué pasa? Que como componente software podemos evaluar cómo es nuestro entorno, ¿no? Bueno, pues tengo un entorno de desarrollo o no, con una extensión que me hace highlighting de la sintaxis, me completa código, puedo ejecutar las políticas en un simulador local o no, tengo un framework nativo de pruebas. Son JSONs que para mí no es programar, es hacer una cosa, pero no es programar, no es un lenguaje de programación potente, ¿no? Donde pueda encapsular código, reutilizar, donde pueda utilizar SDKs, ¿vale? Y claro, tengo cómo son las pruebas de validación. ¿Son rápidas? ¿Son lentas? ¿Cómo son las pruebas de regresión? Bueno, pues la realidad es que es difícil probar este tipo de componentes software por cómo es la tecnología con la que están implementados, ¿no? Y para el caso de roles personalizados, que es también software, una definición de un rol, pues pasa exactamente lo mismo. Al final, en este caso concreto, no son JSONs. Y tenemos los mismos problemas para gestionarlos como un componente software, ¿no?
Entonces, ya para terminar, simplemente pues hacer foco, ¿no? En el Compliance as Code, allá donde está el código, en el momento del despliegue y de forma continua. Y además es código, es un componente software, ¿no? Hay que tener un proceso de desarrollo, un proceso de pruebas, gestionar adecuadamente la comunicación, porque es código que está vivo igualmente, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Os espero en la sala de charla y nos vemos. Gracias.